Esta fue la frase que recorrió todo San Cristóbal aquella tarde nublada, dejando a los vecinos sumidos en la incertidumbre. En el cementerio del pueblo, Max, un perro de pelaje marrón claro, no se movía de la lápida de Santiago, su dueño fallecido semanas atrás. Ni la comida ni los intentos de consolarlo lograban que abandonara el lugar. Los vecinos, conmovidos, intentaron llevárselo a sus casas, pero Max siempre regresaba a la tumba. La insistencia del perro se volvió un misterio. Luisa, una joven periodista local, decidió investigar. «Hay algo extraño aquí», comentó a don Ezequiel, el sepulturero. «Los perros no actúan así sin motivo». Él asintió con un suspiro. «Max sabe algo que nosotros no». Las noches eran especialmente inquietantes. Los vecinos afirmaban escuchar gemidos y ladridos provenientes del cementerio, como si Max estuviera cuidando algo más que la memoria de su dueño. El rumor creció tanto que el párroco del pueblo, padre Anselmo, sugirió realizar una bendición en el lugar. «No es normal que un animal actúe de esta manera», murmuró. Una tarde, Max comenzó a cavar frenéticamente cerca de la tumba, atrayendo la atención de los presentes. Luisa corrió con su cámara para documentar lo que ocurría. El perro parecía desesperado, como si intentara desenterrar algo. «Y deténganlo», gritó don Ezequiel, preocupado por perturbar el descanso de Santiago. Pero Luisa insistió: «Déjenlo. Tal vez está intentando decirnos algo». Los vecinos, intrigados, decidieron organizar una excavación al día siguiente. Lo que encontraron bajo la tierra cambiaría para siempre la percepción que tenían de Santiago y su leal compañero. A la mañana siguiente, un grupo de vecinos llegó al cementerio, encabezado por Luisa y don Ezequiel. Max, como si entendiera lo que iba a suceder, se sentó cerca de la lápida, observando atentamente. Con palas y herramientas en mano, comenzaron a cavar donde el perro había señalado. No tardaron mucho en encontrar una pequeña caja de madera, cuidadosamente enterrada. El silencio se apoderó del lugar cuando don Ezequiel la abrió. Dentro había un diario, amarillento por el tiempo, junto con una fotografía de dos hombres jóvenes, abrazados y sonriendo. En el reverso de la foto se leía: «Santiago y Ernesto, 1972». Luisa, emocionada, comenzó a leer las primeras páginas del diario. Santiago había escrito sobre su infancia y su amistad con Ernesto, pero también mencionaba un secreto que debía proteger a toda costa. Las palabras eran vagas, pero el tono del escrito sugería algo más oscuro. «Esto es solo el principio», comentó Luisa. Mientras tanto, Max seguía cavando en otro punto cercano. Su insistencia alarmó a los presentes. «Tal vez hay más», dijo don Ezequiel, aunque algunos vecinos comenzaron a preocuparse. ¿Qué más podía estar ocultando Santiago? Luisa decidió llevar el diario consigo para estudiarlo con calma. Esa noche, mientras leía bajo la luz de una lámpara, descubrió un pasaje inquietante. «Si alguien encuentra esto, por favor, cuiden de Max. Él sabe la verdad». El diario de Santiago revelaba fragmentos de su vida que pocos conocían. Describía cómo había llegado a San Cristóbal después de un conflicto con su familia en la ciudad. Ernesto, el hombre de la foto, había sido su mejor amigo, pero algo ocurrió que los separó para siempre. Luisa encontró una entrada particularmente perturbadora: «Ernesto nunca me perdonará. Le fallé en el momento en que más me necesitaba». Aunque las palabras no eran claras, insinuaban una traición que pesaba sobre Santiago hasta el día de su muerte. En el pueblo, los rumores crecían. Algunos decían que Santiago había robado algo valioso de Ernesto, mientras que otros aseguraban que el conflicto tenía que ver con una mujer. Max, mientras tanto, continuaba vigilando la tumba,
como si supiera que su tarea aún no había terminado. Una noche, Luisa decidió visitar a don Ezequiel para discutir sus hallazgos. ¿Tú sabías algo sobre Santiago y Ernesto?, preguntó. El anciano, después de un largo silencio, confesó: Ernesto vino aquí hace años, buscando algo. Pero después desapareció y nunca más regresó. Luisa comenzó a sospechar que el diario no era solo una confesión, sino también un mapa que guiaba hacia un misterio más profundo. Convenció a los vecinos de realizar una segunda excavación, siguiendo las pistas que había encontrado en las páginas. Con las nuevas pistas del diario, los vecinos se reunieron una vez más en el cementerio, bajo la guía de Luisa y con la fiel presencia de Max. Aunque algunos comenzaban a temer lo que podrían encontrar, otros sentían una curiosidad irresistible. Si Santiago dejó este diario, fue por algo importante, dijo Luisa, tratando de mantener la calma en el grupo. El perro volvió a señalar con insistencia un nuevo punto cercano a la tumba. Cuando comenzaron a excavar, los primeros centímetros revelaron una pequeña caja de metal oxidada. Luisa, con manos temblorosas, abrió el objeto mientras los presentes contenían la respiración. En su interior encontraron documentos legales y una llave antigua. Entre los papeles, una carta de Santiago decía: para Ernesto, si alguna vez regresas. La carta describía una propiedad abandonada en las afueras de San Cristóbal, que, según Santiago, escondía algo que Ernesto debía recuperar. Es como si Santiago hubiera sabido que alguien descubriría esto tarde o temprano, comentó don Ezequiel. Sin embargo, nadie sabía qué tenía que ver Max en todo esto. Esa noche, Luisa decidió investigar la dirección mencionada en la carta. Con la ayuda de un par de vecinos, llegó a una antigua cabaña en ruinas. La llave que encontraron encajaba perfectamente en la puerta. Al entrar, notaron que el lugar parecía haber sido abandonado hace décadas, pero había rastros de que alguien había vivido allí recientemente. Mientras exploraban la cabaña, encontraron un baúl cerrado con candado en el centro de la sala principal. La emoción creció, pero también el temor. Luisa, con el corazón latiendo rápido, decidió abrirlo al día siguiente con más ayuda, asegurándose de no estar sola para lo que fuera que encontraran. A la mañana siguiente, Luisa reunió a un grupo de vecinos y volvió a la cabaña con Max a su lado. El perro parecía más inquieto que nunca, ladrando con fuerza frente al baúl, como si intentara advertirles de algo. Con un par de herramientas, rompieron el candado y levantaron la tapa. Dentro del baúl encontraron una colección de documentos antiguos, fotografías y un pequeño compartimento que contenía joyas de gran valor. Entre los papeles había una nota que decía: para Ernesto, perdóname por todo. Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas al leer aquellas palabras. La culpa de Santiago parecía estar ligada a un error irreparable que marcó su vida. Pero lo más impactante fue una fotografía que mostraba a Ernesto junto a Santiago y una mujer desconocida, con un niño pequeño en brazos. En el reverso de la imagen estaba escrito: Nuestra familia, 1974. La revelación dejó a todos en silencio. ¿Ernesto tuvo un hijo con esta mujer?, preguntó uno de los vecinos. Luisa no podía evitar pensar que este niño, ahora un adulto, podría estar vivo. Decidió buscar más información en los registros del pueblo, mientras Max permanecía inquieto, como si quisiera llevarlos hacia otro lugar. Su comportamiento comenzaba a parecer más que casual. Era casi como si estuviera guiándolos hacia un destino específico. Esa noche, Luisa encontró en los archivos del ayuntamiento un registro de Ernesto con una mujer llamada Ángela. Ambos habían vivido en San Cristóbal hace décadas, pero su historia terminaba abruptamente. Algo les había ocurrido, y Max parecía ser la clave para desentrañar el misterio.
Luisa pasó la noche revisando los registros y diarios del pueblo, mientras la imagen de Santiago, Ernesto y la mujer con el niño no dejaba de rondar su mente. ¿Por qué Santiago nunca habló de esto con nadie?, pensó. Al amanecer, decidió visitar a don Ezequiel para compartir sus hallazgos y buscar más pistas. Max, como siempre, la acompañaba, casi como si entendiera la gravedad de la situación. Ernesto y Ángela eran muy reservados cuando vivían aquí, recordó don Ezequiel, mientras Luisa le mostraba la fotografía. Siempre estaban juntos, pero un día desaparecieron sin dejar rastro. Solo Santiago permaneció en el pueblo. Esta información confirmaba las sospechas de Luisa. Algo había sucedido entre ellos, y el niño de la foto parecía ser la pieza clave. Siguiendo la intuición, Luisa visitó la cabaña nuevamente. Max comenzó a ladrar y escarbar cerca de un árbol viejo en el patio trasero. Aunque parecía un acto instintivo, Luisa decidió prestar atención. Al excavar un poco, encontraron una caja metálica cubierta de tierra. Dentro había cartas de Ángela dirigidas a Santiago, que describían un conflicto entre Ernesto y él. Una de las cartas decía: Santiago, te confío a mi hijo. Ernesto no está en condiciones de cuidarlo. La revelación dejó a Luisa en shock. El niño de la foto era hijo de Ernesto y Ángela, pero Santiago había terminado siendo su protector. Esto explicaba parte de la culpa que cargaba hasta su muerte. Esa noche, Luisa reunió a los vecinos para compartir lo que había encontrado. La conexión entre Santiago, Ernesto y Ángela era más profunda de lo que todos habían imaginado. Sin embargo, aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado con el niño? ¿Y por qué Max seguía vigilando la tumba con tanta devoción? Impulsada por la incertidumbre, Luisa decidió buscar más información sobre el niño en los registros de nacimientos del pueblo. Para su sorpresa, encontró el nombre de un tal Mateo, hijo de Ángela, nacido en 1974. Pero no había más registros sobre él después de 1980. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, pensó. Mientras tanto, Max comenzó a comportarse de manera aún más extraña. Una noche, llevó a Luisa de regreso al cementerio, donde empezó a escarbar nuevamente. Esta vez, lo hizo cerca de un árbol cercano a la tumba de Santiago. Con la ayuda de don Ezequiel, decidieron excavar el lugar. Lo que encontraron los dejó paralizados: una caja de madera sellada, con el nombre de Mateo grabado en la tapa. Dentro había más cartas y un pequeño juguete de madera, claramente perteneciente a un niño. Una de las cartas decía: Mateo, si algún día lees esto, recuerda que tu padre te amaba más que a su propia vida. Luisa no podía contener las lágrimas. Santiago había intentado proteger a Mateo, pero las circunstancias lo habían obligado a separarse de él. La conexión emocional que Max parecía tener con todo esto se hacía cada vez más evidente. Es como si este perro estuviera guiándonos hacia la verdad, comentó don Ezequiel. La historia de Mateo se convirtió en la prioridad de Luisa. Decidió viajar a la ciudad más cercana en busca de pistas, mientras los vecinos quedaban cada vez más conmovidos por la lealtad inquebrantable de Max. Lo que Luisa estaba a punto de descubrir cambiaría todo para siempre. En su viaje a la ciudad, Luisa visitó oficinas de archivos históricos y hospitales antiguos, buscando cualquier rastro de Mateo. Después de horas de investigación, encontró un registro en un orfanato clausurado en los años 80. Según los documentos, un niño llamado Mateo había sido dejado allí por un hombre mayor que coincidía con la descripción de Santiago. El registro detallaba que Mateo había sido adoptado por una familia de otra ciudad, pero los nombres estaban borrados. Esto dejó a Luisa con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Santiago lo había llevado allí?
¿Qué había pasado con él después de la adopción? La búsqueda parecía interminable, pero Luisa no estaba dispuesta a rendirse. De regreso en el pueblo, Max volvió a ladrar desesperadamente frente a la tumba de Santiago. Luisa observó al perro con atención, sintiendo que aún quedaba algo más por descubrir. Decidió inspeccionar el diario de Santiago una vez más, buscando cualquier pista que hubiera pasado por alto. Entre las páginas encontró un dibujo infantil, un hombre, un niño y un perro bajo un árbol. El perro en el dibujo se parece mucho a Max, comentó Luisa, mostrando la ilustración a don Ezequiel. Aunque parecía imposible, la idea de que Max pudiera estar vinculado con Mateo de alguna forma no dejaba de rondar sus mentes. Es como si el alma de alguien estuviera guiándonos a través de él, agregó Luisa. Esa noche, mientras Luisa reflexionaba sobre lo encontrado, Max comenzó a aullar mirando hacia el cielo. Era un sonido lleno de tristeza, como si supiera algo que los demás aún no entendían. Los vecinos, al escuchar el lamento, sintieron que estaban al borde de descubrir algo realmente impactante. Al día siguiente, Luisa recibió una llamada inesperada. Una trabajadora social que había escuchado sobre su investigación le informó que había encontrado un registro de Mateo. Según los datos, ahora era un hombre adulto que vivía en una ciudad cercana. Él merece saber la verdad sobre su pasado, pensó Luisa. Con la dirección en mano, Luisa viajó para encontrar a Mateo, llevándose a Max con ella. Cuando llegaron, Max reaccionó de una forma nunca antes vista. Comenzó a saltar y a ladrar con alegría frente a la puerta de la casa. Luisa tocó el timbre con el corazón acelerado. Un hombre joven abrió la puerta, confundido por la presencia de una desconocida y un perro emocionado. ¿Usted es Mateo?, preguntó Luisa, mostrándole la foto de Santiago, Ernesto y Ángela. Al verla, Mateo quedó en shock. Esa es mi madre, murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Luisa le explicó todo lo que había descubierto y cómo Max los había guiado hasta allí. Mateo estaba abrumado por las emociones, pero cuando Max saltó hacia él, algo increíble sucedió. Este perro, lo recuerdo. Era de mi abuelo. Siempre estaba conmigo cuando era niño, dijo Mateo, abrazando a Max con fuerza. La conexión entre Mateo y Max parecía confirmar todo lo que Luisa había sospechado. Pero aún quedaba una última pregunta. ¿Qué había llevado a Santiago a tomar decisiones tan drásticas? Mateo estaba decidido a regresar al pueblo para enfrentar los recuerdos y descubrir toda la verdad. Cuando Mateo llegó al pueblo, fue recibido con asombro por los vecinos. Su parecido con la familia en las fotografías era innegable. Junto a Luisa y Max, se dirigió al cementerio para rendir homenaje a Santiago. Allí, Mateo comenzó a leer las cartas y el diario, tratando de entender el sacrificio de su abuelo. En uno de los textos, Santiago explicaba su razón principal. Ernesto, el padre de Mateo, había estado involucrado en un peligroso conflicto que puso en riesgo a su familia. Para proteger a Mateo, Santiago tomó la dolorosa decisión de ocultarlo y entregarlo a una familia segura. Todo lo que hice fue por amor, escribió Santiago. La revelación conmovió profundamente a Mateo. Aunque nunca había conocido a su padre, entendía ahora el sacrificio de su abuelo y el papel crucial que Max había jugado en todo. Este perro nunca dejó de protegernos, incluso después de la muerte de Santiago, dijo Mateo, acariciando a Max con gratitud. El pueblo entero celebró el regreso de Mateo y la resolución del misterio. Luisa, emocionada, sintió que su misión había sido cumplida. Max, por su parte, finalmente dejó de vigilar la tumba. En cambio, se quedó al lado de Mateo, como si supiera que su tarea ahora era protegerlo a él.
la historia de Max, Santiago y Mateo se convirtió en una leyenda local, recordando a todos el poder del amor, el sacrificio y la conexión inquebrantable entre un hombre, su familia y su fiel compañero. Si te emocionó esta increíble historia, no olvides darle like para apoyar el canal. Comenta abajo qué te pareció, comparte con tus amigos y, claro, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Juntos vamos a compartir más emoción e inspiración por el mundo.